enviará en mi nombre, les enseñará, diga conmigo, enseñar todas las cosas. No unas cuantas, sino que todas las cosas. Y les hará recordar todo lo que yo he dicho. ¿Ok? Qué interesante esto, qué hermoso. Jesús le está diciendo a los discípulos en el versículo 25 de Juan 14, todo esto les digo a ustedes, pero quiero decirles que el Consolador, el Espíritu Santo, va a venir y es quien el Padre va a enviar. Yo me voy hacia el Padre, pero el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Y Él, quien va a venir, va a ser un maestro para ustedes. ¿Cuántos quieren tener al Espíritu Santo como maestro? ¿Ah? ¿Cuántos anhelan tener al Espíritu Santo como maestro? Y el Espíritu Santo es más guapo y más hermoso que Josué. Y más hermoso que Luque. Y más hermoso que Mónica. Y más hermoso que cualquier otro maestro que usted haya tenido. El Espíritu Santo anhela enseñarnos. Por eso vino a la tierra. Para enseñarnos. Pero dice, les enseñará todas las cosas. Y les hará recordar todo lo que yo he dicho. Quiero ponerlo un poco en contexto. Estamos hablando acerca de Jesús con sus discípulos. Y es interesante porque el capítulo 14 dice la palabra de Dios en los títulos que tiene, ¿verdad? Lo voy a tratar de resumir. En el versículo 1 hasta el versículo 4 dice, Jesús consuela a sus discípulos. El otro título dice, Jesús, el camino al Padre. Y el título que estamos leyendo dice, Jesús promete al Espíritu Santo. Pero realmente eso no nos dice todavía mucho de lo que Jesús está diciendo acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo 13 de Juan. Si ustedes lo ven bien, el capítulo 13 empieza con el lavado de los pies. Jesús está lavándole los pies a sus discípulos. Y ¿alguien me puede decir cuál es la idea principal, la idea central de ese capítulo? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrarle a sus discípulos? ¿A lavar los pies a los demás? ¿A ponerse una tienda de pedicure? ¿Ah? ¿Qué es lo que realmente quiere? Humildad, ¿qué más? Servicio. Diga conmigo, servicio. Jesús le está enseñando a sus discípulos antes de que Él se vaya la lección más importante de todas. La lección más importante de todas. ¿Y cuál es? Servicio. Y Él dice, el que quiera ser el más grande tiene que servir a los demás. El que quiera venir a la iglesia y predicar es porque es el que tiene que servir a todos. No es al que le traen la botella de agua, no es al que le ponen el atril, no es al que le dan el micrófono, aunque gracias por Adrián muchas veces porque me lo da. Pero el pastor no es el que tiene que estar esperando que los demás le laven los pies. Jesús era el pastor que lavaba los pies de sus discípulos. Jesús era el pastor que le lavaba los pies a los que muchos los tenían como menospreciados. Pero ese acto de amor que Jesús hace les devuelve la dignidad. Ese acto de amor que Jesús hace de decirles, vean, ustedes, normalmente la tradición, ¿cuál era? La tradición era que los discípulos le lavaran los pies al maestro. Esa era parte de la tradición. Eso era un acto de honrar al maestro. Pero el maestro, nuestro maestro, Jesucristo, vino a romper el protocolo. Vino a romper el protocolo. Vino a hablarle a aquellos que eran menospreciados por el mundo. Vino a levantar al que estaba caído. Vino a limpiar al que estaba sucio. Él vino a romper protocolos. Y yo creo que en nuestra vida, si no hubiera sido porque Jesús rompió protocolos, no hubiéramos sido salvos. Usted y yo estábamos exentos de la salvación. Y Él vio algo en nosotros. Y tal vez nosotros no estuvimos en esta reunión de Jesús y sus discípulos lavando los pies, pero fue a través de la cruz del Calvario que en la sangre de Cristo fueron lavados nuestros pecados. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados. Y hoy, cuando leía, ¿verdad? Cuando esta semana leía todo el capítulo 13, veía ciertos detalles que después de que Jesús lava los pies, Él informa y le dice a los demás, uno de aquí me va a traicionar,
uno de los que están aquí me van a vender. Y es ahí donde se levanta, ¿verdad? El primero que habla en toda reunión, ¿verdad? Pedrito. No, Señor, yo te voy a seguir, yo te amo, yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice a Pedro, ¿me vas a amar? ¿Vas a dar tu vida por mí? De cierto te digo que no va a cantar el gallo 3 veces sin que me hayas negado 3 veces. ¡Wow! Y entiéndase que es todo con respecto al servicio. Y quiero hoy enseñarle algo muy importante que tiene que ver con el servicio que nosotros le damos al Señor. Porque para usted poder servir de corazón en la iglesia es porque primero sirve de corazón al Señor. De nada sirve que usted diga, uy, pastor, yo quiero servir en la iglesia. No. La idea es que usted sirva a Dios de corazón, aun cuando la iglesia no lo vea, aun cuando la iglesia no está cerca, aun cuando no hay cámaras de televisión cerca suyo. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que seamos una iglesia que sirva aun cuando nadie nos aplauda. Y vea qué irónico, el Señor dice, después de lavarle los pies a los discípulos, uno de ellos me va a vender. O sea, como estoy haciendo un acto de amor por ellos, pero aún así uno de ellos me va a vender. Y el servicio tiene esa pequeña cualidad, que usted va a servirle a personas malagradecidas, usted le va a servir a personas que te van a dar la espalda, le vas a servir a personas que no van a querer nada contigo, pero que el Señor va a decir, los pies de Josué, sí, tienes que lavarlos. Pero Señor, Él no es bueno conmigo. No importa. Es que tienes que lavarlos. Porque ahí está el verdadero servicio. ¿De qué sirve amar a mi amigo si es mi amigo? La idea es amar a tu enemigo. ¿Están conmigo? Y el Señor empieza hablando y de un pronto a otro se ponen tristes. Y uno de los que más se ponen tristes es Pedro, porque él se da cuenta de que Jesús le está diciendo la verdad. Le está diciendo, Pedro, me vas a negar. Y exactamente después de eso es donde nosotros pasamos al capítulo 14 y es donde Jesús comienza a consolar a sus discípulos. Y una de las formas de consolar a sus discípulos es diciéndoles, no se preocupen, realmente yo me voy, pero va a venir el consuelo de verdad. No que Jesús no sea un consuelo de verdad, sino que va a venir otro consuelo. Otro consuelo que aquello que no me dio chance de enseñarles, Él les va a terminar de enseñar. Jesús le enseñó a los discípulos en 3 años lo que ellos necesitaban. Pero ¿quién le va a enseñar y quién les va a enseñar a ponerlo en práctica? El Espíritu Santo. Muchos de nosotros sabemos la palabra, muchos de nosotros tenemos conocimiento en la palabra, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder aplicar nada de lo que la palabra de Dios dice. Y usted lo ve. Usted ve gente y hombres y mujeres que se saben la palabra aquí. ¿Qué dice Romanos 1.8? ¿Qué dice Génesis 1.25? ¿Qué dice? Y parece una enciclopedia. Pero cuando usted ve la vida de esta persona, no está aplicando nada de lo que sabe. Porque el Espíritu Santo, Él no está permitiendo que el Espíritu Santo le enseñe y le recuerde la palabra. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de nosotros tenemos libros y cuadernos llenos de la palabra de Dios? Cuadernos llenos del estudio bíblico, cuadernos llenos de citas bíblicas. Y están ahí, llenos de polvo. ¿Ah? Cuadernos que el Espíritu Santo quiere que usted ponga en práctica. Cuadernos que están siendo esperados por el Espíritu Santo para que usted los ponga en práctica. Él le dice a los discípulos, el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre va a enviar, les va a enseñar todas las cosas. ¿Y cuánto es todo? Todo. Él les va a enseñar todas las cosas y les hará recordar lo que Jesús ha dicho. El Espíritu Santo no solo vino a secar nuestras lágrimas. ¿A cuántos el Espíritu Santo ha consolado esta semana? Gloria a Dios porque a mí me ha consolado mucho. ¿A cuántos el Espíritu Santo vino a reconfortarlos a través de la palabra? ¿A cuántos el Espíritu Santo vino a sanar heridas que tenían en su corazón? ¿Ah? ¿A cuántos el Espíritu Santo vino para abrazarlos todas las mañanas?
Pero no solamente el Espíritu Santo vino para consolarnos, el Espíritu Santo también vino para instruirnos. Diga conmigo, instruirnos. Vino para guiarnos, vino para mostrarnos lo que nosotros por sí solos no sabemos. Usted puede tener 90 años en la palabra, que sin el Espíritu Santo un día usted no sabe nada. Él es el que sabe todo. Él es el que conoce todo. Él es el que nosotros decimos que la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está presente. Ahí está el autor presente. La Biblia tiene al Espíritu Santo como el autor, como el que le dio la revelación a todos los escritores. Y hoy, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros? Diga conmigo, iluminarnos. Él quiere traer luz a sus ojos. Que cuando usted lea la Biblia, usted ya no la lea como hace 2 años o hace una semana sin Él. Y ahora que cuando usted la lea con Él. La lea con Él, entendiendo qué es lo que quiso decir Jesús con eso. ¿Están conmigo? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero también es un maestro para nosotros. Es el gran maestro por excelencia. Y quiero empezar diciendo o haciendo una pregunta. La pregunta que quiero hacer no es más bien cómo el Espíritu Santo nos va a enseñar. Sabemos que es el maestro, pero ¿cómo nos va a enseñar? ¿Cómo yo puedo ser alumno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ser un alumno del Espíritu Santo y dejarme instruir de Él? El primer punto que vamos a ver se llama: todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Todos. Aquí yo creo que no hay nadie aquí que no pueda decir: es que yo ya me sé todo sin el Espíritu Santo. Había un predicador, no sé si se acuerdan, Darío Salas. Este predicador, usted le decía, ¿qué dice la Biblia en Amós 1:2? ¡Pum! Le decía. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 2:5? Salud. 2:5. Y le decía. ¿Qué dice la palabra? Y él se sabía toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Y mucha gente se quedaba sorprendido de lo que él conocía. Vuelvo y repito. ¿A usted de qué le sirve conocer y saber tanto la Biblia si el Espíritu Santo no está a la par suya para instruirlo? Y no es que usted dice: Josué, es que yo sí estoy con el Espíritu Santo. No, porque usted va a ver ciertos detalles que nos van a enseñar hoy si de verdad el Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Quién quiere saber si de verdad el Espíritu Santo te está enseñando correctamente la palabra? Porque a veces creemos que el Espíritu Santo te enseña cuando te metes a internet y buscas qué significa tal cosa. Y es que ahora el Espíritu Santo ya no es la paloma, ahora es internet. Y eso no quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que usted aprenda de verdad a buscarlo, a escucharlo. Lo primero que vamos a ver es que todos necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios 2:11. ¿Lo tienen? Dice, en efecto, dice Pablo a la iglesia de Corinto: ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Y dice asimismo, nadie, diga conmigo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Quién sabe todo lo que usted y yo deseamos saber de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que vino a la tierra para enseñarnos todas las cosas? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo tiene una biblioteca eterna que usted y yo necesitamos aprender. Esa información que Él tiene, usted y yo la necesitamos. Usted y yo la ocupamos. Usted no va a conocer la voluntad de Dios lejos del Espíritu Santo. Usted no va a conocer la voluntad del Padre lejos del Espíritu Santo. Usted va a conocer la voluntad de Dios con el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. El único que nos puede llevar a las profundidades de Dios es el Espíritu de Dios.
Es el Espíritu Santo. Y esto me gusta porque cuando leía la palabra profundidades, cuando estaba estudiando, me imaginé a un buzo, a un submarino, ¿verdad? Y usted sabe que las profundidades tienen cierta presión, que cuando usted llega, ya, si usted no va con buen equipo, usted, como le pasó a los hombres que fueron al Titanic, ¿verdad? No hay una explosión, sino una implosión. Y el Espíritu Santo es el único que nos permite, es el único que nos va a ayudar a conocer las profundidades del corazón de Dios. Y no puedo decir que toda, porque Dios es eterno, nunca vamos a conocerlo. Pero mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Ahora, hay una sabiduría humana que se adquiere a través de los recursos humanos. ¿A través de qué? La universidad, la escuela, el colegio, los técnicos, a través de la actividad empírica que usted dice, yo no sabía contabilidad, pero me pusieron a hacer cosas de contabilidad y por la experiencia ahora sé. Pero hay otra sabiduría espiritual que proviene del único recurso espiritual que tenemos aquí en la tierra y es a través del Espíritu Santo. Esa sabiduría espiritual no se la da ni Josué, ni Luker, ni Mónica. Es a través del Espíritu Santo que proviene esa sabiduría espiritual. Ojo, no estoy diciendo de que Dios no va a usar personas. Estoy diciendo que la sabiduría espiritual proviene de Él. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, muy grande. Y quiere que le dé un consejo. Tal vez usted no me lo está pidiendo y me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Deje de estar buscando personas. Deje de estar buscando personas que hablen bonito, que hagan una palabra y que prediquen bonito. Porque es muy fácil. Y lo menos que sabemos, o lo menos que nos enteramos, es que el Espíritu Santo no está con ellos. Pero si hablan bonito, si predican bonito. Y usted escuchando a alguien para recibir algo espiritual, pero no está el recurso que de verdad nos va a llenar, y es el Espíritu Santo. Tenga cuidado nada más. No es que yo le estoy diciendo, ay, es que Josué me dijo que no podía escuchar ninguna radio, ni ninguna televisión, y no. Solo le estoy diciendo, tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado a quien oye. Tenga cuidado a dónde va. ¿Están conmigo? Ahora, Pablo sabía y reconocía que en la tierra habían personas inteligentes. ¿Y por qué lo digo así? Porque en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 vamos a ver algo que es muy importante. 1 Corintios 2 del 7 al 8. Me dicen amén cuando lo tienen. Más bien, dice Pablo, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Ojo, la sabiduría de Dios es un misterio, una sabiduría que ha estado escondida, diga conmigo escondida, y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ojo el versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de la gloria. Wow. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, van a haber personas inteligentes que van a tener una sabiduría terrenal, pero realmente no van a entender la voluntad de Dios. Realmente no van a comprender la voluntad de Dios. Personas profesionales que se levantaban como los gobernantes, que dirigían un país, pero que ni ellos conocían la voluntad de Dios. Y es ahí donde yo primero tengo que entender que yo, para conocer la voluntad de Dios, tengo que estar anuente a lo que el Espíritu Santo me quiere enseñar. Y usted me dice, José, pero queden las mismas. Espérese, porque realmente necesitamos aprender y escuchar. Ojo a esto. Pablo, cuando le dice que los gobernantes de este mundo no entendió la voluntad de Dios, no se refiere solo a los presidentes o a los reyes, se refiere a todos los filósofos que habían en esta época.
Corinto era la cuna también de la filosofía griega. Habían personas dentro de la iglesia de Corinto que eran muy inteligentes, muy filósofos. Ellos razonaban todo. Y una de las cosas que le dice Pablo es: ninguno de los gobernantes, ninguno de los inteligentes, ninguno de los sabios que hay aquí entendió la voluntad de Dios. Porque si la hubieran entendido, no hubieran matado a Jesús. ¿Cuántas cosas, iglesia, usted y yo hemos hecho hasta la fecha que han dañado el corazón de Dios? ¿Que han entristecido al Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cuántas cosas usted ha hecho en su vida que ha entristecido la presencia del Espíritu Santo? Y es esta palabra la que nos identifica. Si nosotros entendiéramos muchas cosas, no lastimaríamos al Espíritu Santo como lo lastimamos. ¿Ah? No olvidemos que Pablo está dirigiéndose a los corintios, a esta iglesia que, como les dije, era personas filosóficas, ¿verdad? Filosóficas, que tenían un conocimiento de la humanidad, pero a través del Espíritu Santo nunca entendieron nada porque no lo buscaron. Ahora, había una sabiduría escondida desde la eternidad, la cual no todos tenían conocimiento y no todos estaban enterados. Muchos de los que estaban en la iglesia de Corinto leían la ley, leían la palabra de Dios. Muchos de los que estaban en esta iglesia hablaban la palabra, pero no la entendían. ¿Ah? El problema era que la sabiduría que ellos buscaban en la palabra de Dios era para glorificarse a ellos mismos y no a Jesús, no a Dios. Hoy en día pasa eso mucho en las iglesias. Yo quiero conocer más de Dios. ¿Y para qué? Para predicar y que me vean. Quiero conocer más de Dios. ¿Para qué? Para volverme famoso. Quiero conocer más de Dios. ¿Para qué? Para viajar por todo el mundo. En el momento donde usted se mete a las profundidades de la palabra con el Espíritu Santo, al único al cual usted va a glorificar a través de su conocimiento es a Jesús. Al único al cual usted va a glorificar a través de su conocimiento y todo lo que sabe es a Jesús. Quien se lleva los aplausos no es usted, es Jesús. Porque la Biblia no está hecha para que el hombre se glorifique, sino para glorificar a Jesús. Pablo menciona en este pasaje a la clase más alta de su época, que eran los gobernantes. Aquellas personas que no se daban por menos. Aquellos que recibían la gloria y los aplausos del pueblo, pero que eran completamente ignorantes a lo más importante. Y yo le quiero decir algo. El Espíritu Santo también usa a los hijos de Dios para edificarnos e instruirnos. El Espíritu Santo no va a venir a través de las piedras, aunque las piedras, si el pueblo se calla, van a hablar. Pero Él no va a venir a través de las sillas. Él no va a venir a través de los animales. Él viene a través de personas que Él capacita para que ustedes sean capacitados. Personas que son capacitadas para capacitar a otras personas. El problema que tenemos hoy en día es que nadie quiere aprender, pero sí enseñar. El problema que tenemos es que nadie quiere oír, solo hablar. Y el Espíritu Santo lo primero que vino a hacer es a enseñarnos. Y para que usted pueda aprender, tiene usted que callar. Y no es que no va a levantar para hacer preguntas, pero usted tiene que dejar de hablar. ¿No se acuerda cuando en la escuela usted le decían, el grupito de allá atrás se me separa o se calla? Porque para el profesor era imposible enseñar si el pueblo o los alumnos estaban hablando. Y muchas veces el Señor va a meternos en tiempos donde Él quiere que usted calle y lea, estudie la palabra. Señor, ¿pero por qué? ¿O para qué? Lea. Mónica y yo no podemos venir aquí a la iglesia y pararnos a predicar si no estudiamos la palabra, si no nos metemos a estudiar. Nosotros en este momento, Mónica, y yo sé que ella lo guarda muy en lo secreto, pero tengo que honrarla. Ella es mi esposa y yo estoy a la par de ella.
Todos los sábados en la mañana se levanta a las 7 de la mañana para las clases y después de que termina las clases va a trabajar. ¿Y a qué hora sale los sábados? ¿Sábado por medio? ¿A qué horas? A las 5. Y aparte de eso también estudia. Y aparte de eso, nosotros anhelamos aprender. La persona que está aquí tiene que ser la que más quiera aprender. La persona que está aquí adelante tiene que ser la persona que más dispuesta a oír está. La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios 4, 10. Me dicen amén cuando lo tienen. Yo le voy a decir algo, y es que entre más usted conozca la Biblia, entre más usted lea la Biblia, sería irresponsable usted pensar que usted se vuelve una enciclopedia. Porque entre más leemos la Biblia, más ignorantes nos damos cuenta que éramos. Que somos, claro. Efesios capítulo 4, versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo, dice la palabra, constituyó a unos, diga conmigo, apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué Dios levantó a todos estos hombres o mujeres? ¿A fin de qué? Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo? Ya nos vamos dando cuenta cómo el Espíritu Santo nos va a enseñar y qué es lo que va a usar el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. Muchos cristianos hoy en día dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy iglesia. Mentira. Usted solo no es iglesia. Usted es iglesia cuando está con la iglesia. Y una de las cosas que ellos no quieren es que nadie les enseñe. Nadie puede llegar a decirles a ellos lo que usted sabe está mal, pero yo estoy dispuesto a enseñarle. No, Dios guarde. Yo tengo tantos años en la iglesia. Esto me lo enseñó mi pastor y con eso me quedé. El problema del cristiano hoy en día no es aprender, es desaprender lo que le enseñaron mal. La palabra capacitar en el original tiene que ver con ajustar. Usted y yo necesitamos ser ajustados. Necesitamos que Dios nos ajuste a su palabra, no que la palabra se ajuste a mí. Usted no puede llegar y leer la Biblia y decir, hoy quiero predicar de esto. ¿No? Estamos llamados a ajustarnos a la palabra, no a que la palabra se acomode a nosotros. La palabra no está hecha para que se acomode a Josué. Es Josué quien está llamado a acomodarse y ajustarse a la palabra de Dios. Creemos que estamos capacitados para enseñar o para dirigir cuando no hemos pasado por las aulas para ser alumnos. Y eso es lo que anhela, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, no vino para ser alumno mío, vino para ser mi profesor, vino para ser mi maestro. El Espíritu Santo no vino para que yo le diga qué hacer. Oh, Espíritu de Dios, te ordeno en el nombre de Jesús que sanes a esta persona. No. Quien tiene que ser alumno soy yo, no él. Quien tiene que oír y escuchar las palabras de verdad soy yo, no él. Y aquí estamos llamados el cuerpo de Cristo a enseñar o a ser alumnos del Espíritu Santo. A ser alumnos, iglesia. Aquí estamos llamados como cuerpo de Cristo a hablar más o a oír más. A oír más. ¿Dónde vamos a aprender? ¿Dónde vamos a comenzar a entender lo que Dios quiere decirnos si solamente nos dedicamos a hablar más de lo que oímos? ¿Están conmigo? El proceso, iglesia, de capacitación por parte del Espíritu Santo, diga conmigo, nadie se lo puede saltar.
Nadie se puede saltar el proceso de capacitación por parte del Espíritu de Dios. Ay, es que Mónica y yo sentimos el viento, ¿verdad?, de una rosa famosa. Sentimos el viento de una rosa famosa y nos dijo que teníamos que abrir una iglesia y que Él nos iba a capacitar solos y que no íbamos a necesitar de nadie. ¿Usted sabe cómo se llama ese tipo de grupo? Sectas. Cuando yo les hago creer a ustedes que solo me tienen que oír a mí y que no tienen que estudiar y que no tienen que ir a ningún otro lugar. Esos son sectas, iglesia. Son sectas. Cuando usted le enseñan de que la persona que está delante es la única que tiene razón, son sectas. Ahora, yo le voy a decir algo. Para que usted sepa si tengo razón o no, es porque usted estudia también la palabra. Y la mayoría de sectas está rodeada de gente ignorante que no quiere estudiar la palabra. Mejor que pague el precio el pastor. Mejor que pague el precio el líder. Mejor que pague el precio el maestro. Que se queme las cejas ellos. Yo no. ¿Ah? Las pestañas, las cejas y todo. Ahora, el proceso de capacitación nadie se lo puede saltar. Si es que realmente queremos ser usados por el Espíritu Santo, no existen atajos. Y aquí les quiero decir algo. La iglesia no, anhela que todos sirvan, pero todos necesitamos ser ajustados. Tanto mi esposa como mi persona nos están ajustando por un lado, como aquí también estamos ajustándolos a ustedes a través del estudio bíblico, a través de la escuela bíblica. ¿Ah? Y no podemos saltarnos ese paso, iglesia. No podemos pensar, ay, es que voy a volverme más amigo de Josué y de Mónica para poder ya empezar a ser líder, para empezar a ser pastor. No hay atajos. O se paga el precio o se paga el precio, pero no hay atajos, iglesia. Y el Espíritu Santo vino para enseñarnos y nos va a enseñar correctamente. Ahora, el hecho de que tengamos el llamado no significa que ya lo conocemos todo. Todos ustedes tienen un llamado. Todos ustedes están llamados a servir a Dios. Pero ese llamado no involucra de que usted pueda decir, ay, ya me siento, ¿verdad?, con poder. Ya me siento, pero lleno del Espíritu Santo. Ya puedo predicar. No. Nosotros sabemos, y aquí quiero decirles lo que parte de la iglesia cree. Yo no creo en la cobertura de un hombre. Ustedes no están bajo mi cobertura. Yo soy tal vez mentor de ustedes, pero la cobertura de ustedes es Cristo, iglesia. Es Cristo. Ustedes, yo tengo que dar cuentas de lo que yo a ustedes les enseño. Yo tengo que darle cuentas a Dios de lo que a ustedes les enseño. Y no es que ustedes van a decir, es que mi cobertura de Josué, ¿y quién es la cobertura de Josué? Es Asamblea de Dios. ¿Y la de Asamblea de Dios quién es? Y cuando usted se da cuenta, el último es Cristo. ¿Ah? Y nosotros creemos en la mentoría, creemos en que podemos ser mentores de personas, pero la única cobertura es Cristo, iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Por la sencilla razón de que muchos de nosotros creemos que por el hecho de haber sido llamados, ya nosotros sabemos todo. Y no. El que usted sea llamado a servirle a Dios es el principio de dolores. Porque se viene todo el resto de dolores más y más grandes. Si hasta este momento usted le ha costado servirle a Dios, no quiero saber lo que le va a costar dentro de 10 años. Pero anímese. Cristo le ama. Jesús. El hecho de que tengamos el llamado no significa que lo conocemos todo. Y hay una cita bíblica de la cual muchos han hecho un dicho, y se las voy a enseñar. 2 Corintios 1, 21, 22. Me dicen amén cuando lo tienen. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22. ¿Lo tienen?
Segunda de Corintios. ¿O es primera? No, ve a ver si es la Reina Valera, perdón. Es que tengo una traducción aquí. Ve a ver si estoy en lo correcto. Dice, es que no sé si es primera o segunda. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes. Sí, es la misma, nada más que está en otra traducción. Dice, es Dios quien nos capacita, y me gustaría la versión internacional, si me haces el favor. En la Nueva Traducción Viviente. Esa. Gracias, Majo, gracias, Ari. Dice, es Dios quien nos capacita, ¿junto con quién? ¿Junto con quién? Para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y yo les voy a decir cuál es el dicho que han usado a través de esta cita bíblica, y es, al que Dios llama, capacita. Y este dicho es correcto, pero también es incorrecto, porque muchas personas han dicho, yo soy llamado y Él me va a capacitar, y Él en el camino me va a enseñar. Suave. El Espíritu Santo te capacita no mañana, no pasado mañana, te capacita hoy. Y usted tiene que buscar hoy esa capacitación. Hoy tiene que buscar esa capacitación. Si usted piensa que el Espíritu Santo te va a usar cuando usted quiera, usted está equivocado. Él te quiere usar hoy, pero te quiere usar para también capacitarte. No sé si me están entendiendo. Hay gente que llega a la iglesia y llega y dice, voy a estudiar la Biblia cuando me sienta preparado. Voy a capacitarme, voy a entrar al estudio bíblico, voy a entrar a la escuela, quiero ser discipulado, pero cuando yo me sienta bien. Yo sé que tengo el llamado, iglesia. Si usted tiene el llamado, usted va a buscar hoy mismo cómo capacitarse. Porque el Espíritu Santo anhela enseñarnos, anhela formarnos. No sé si me estoy dando a entender. Lo que realmente significa no es que al tener el llamado puedo capacitarme solo. ¿Ah? Si usted es una persona que hasta el día de hoy se ha capacitado solo, denle gloria a Dios, y por la misericordia de Dios usted ha sido por lo menos instruido. Pero en el proceso usted va a encontrarse con maestros, profesores, con mentores que Dios va a usar para formarte. Y que Él va a usar personas que te van a decir cosas que te van a doler. Pero usted y yo tenemos que ser formados. Lo que usted y yo sabemos hasta ahora es por misericordia de Dios, pero tenemos que ser formados. Tenemos que capacitarnos. Ahora, es importante esto. Lo que realmente significa no es que al tener el llamado puedo capacitarme solo, sino que Dios establece la iglesia para edificar a la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. ¿De dónde provienen los maestros que dice Pablo en Efesios 4? De la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo. Dios usa al cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo. Por ende, cuando usted oiga que alguien va a dar una enseñanza, vaya, corra. Es bueno muchas veces escuchar la palabra de Dios, pero como les dije, con excepciones. Sepa a quién usted le entrega sus oídos. Sepa a quién oye usted. Ahora, dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, del 5 al 7. Yo no sé si usted se acuerda en el libro de Hechos, cuando Pablo va para Damasco, y que en ese momento el Señor se encuentra con Pablo y que lo bota del caballo, ¿verdad? Y que lo deja ciego. Pablo siendo un erudito, Pablo siendo un maestro de la palabra, dice que lo primero que hace es que va a donde Ananías. Y ya Ananías, Dios le había dicho, va a venir un tal Saulo, un tal Pablo, ¿verdad? Y tú vas a orar por él y las escamas se van a caer.
Lo interesante es que Pablo, desde que conoce a Cristo, se capacita, porque él se dio cuenta que lo que él sabía no era lo correcto. Y dice la palabra, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor de todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia ¿qué? Inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Versículo 7, iglesia. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Cuando usted cree que usted puede lograr formarse y capacitarse solo, usted está haciendo esta palabra, usted la está aplicando y usted está siendo sabio en su propia opinión. Pero Dios dice, no sea sabio en su propia opinión. No sea sabio. Dice Pablo, mire que aquel que esté firme, cuídese de no caer. La persona que va a enseñar, que enseña aquí o que enseña en una iglesia de sana doctrina, tiene que ser una persona que sea alumna, que nunca puede dejar de ser alumna. Nunca podemos pretender llegar a un momento en decir, el alumno se volvió más grande que el maestro, no. Yo creo que nunca nos vamos a volver más grande que el Espíritu Santo. Nunca vamos a poder realmente ganarle al Espíritu Santo. No sea sabio en su propia opinión. Dios va a ponerle personas a su vida para que usted aprenda. Y la persona que piense iglesia, la persona que piense que puede ser iglesia sin dejarse formar por la iglesia, está equivocada. Porque para eso el Señor puso la iglesia, para formar iglesia. ¿Entendemos ese concepto? Usted puede venir a la iglesia, pero si usted no se deja formar, ¿de qué sirve todo lo que Dios le dio? ¿Cómo va a poner en práctica su llamado? ¿Cómo va a poner en práctica los dones? Yo no digo de que no estudie en su casa la palabra solo, usted puede estudiarla solo, sino de que usted debe ser tan maduro y sabio para aprender de otros lo que el Espíritu Santo les dio y los ha instruido también. Pablo dice en Corintios 1:21, dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes. O sea, todos estamos siendo capacitados por otros que saben más. Otros que por la misericordia de Dios han pagado un precio para el día de hoy enseñar, pero sin olvidar que siguen siendo discípulos del Espíritu Santo. Y termino con el segundo punto. El Espíritu Santo nos enseñará y recordará todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Una de las funciones del Espíritu Santo aquí en la tierra es traer luz a nuestras vidas cuando leemos la palabra de Dios. Yo lo voy a invitar a que usted deje de decir, tengo una revelación de Dios. La revelación está escrita. Es eso que tienen en la mano. Esa es la revelación de Dios. Cuando usted recibe algo por parte de Dios, no es porque usted le fue revelado, no. Es porque Él encendió las luces. Él te iluminó. Él te quitó las vendas de los ojos. Y hemos usado esa palabra y a través de esta palabra mucha gente ha hecho dinero. Es que Dios me muestra, Dios me dijo, Dios me reveló esto. No, iglesia. Dios ya nos revela. Todo lo reveló ahí en la palabra. Y la palabra Dios dice, Pablo le dice, cualquiera que le agregue a este punto y coma, anatema sea. Cualquiera que diga Dios me dijo y Dios no le ha dicho nada, ya es maldito. Wow. Cualquiera que dice tengo una revelación de Dios y está lejos de la palabra, ya es maldito. Así lo dice Pablo. Pero hoy en día a todo el mundo le decimos amén. Dios me dijo amén. Dios me dijo amén. No, iglesia. El Espíritu Santo vino para quitarnos las vendas de los ojos. Hermanos, la Biblia no tiene varias interpretaciones, tiene solo una interpretación y es la que hay que predicar. La Biblia solo tiene una interpretación. Usted no puede agarrar la Biblia y pensar y decir, yo creo, yo pienso que esto quiso decir el Señor a través de su palabra. No, tiene una, diga conmigo, una interpretación. Nada más una.
en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 22. Yo quiero que hagamos este ejemplo. Mateo 16, 22, 23. Vea este ejemplo que es hermoso. Cuando decimos que el Espíritu Santo, don Eric, Dios me lo bendiga, lo acompañe, que hoy tenga un excelente día. Ve lo que dice. Pedro lo llevó aparte a Jesús y lo comenzó a reprender. Mateo 16, 22, 23. Y comenzó a reprenderlo. Y le dice Pedro a Jesús: de ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. Jesús volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ojo, una persona que tenía una buena intención, una persona que amaba a quien le estaba hablando, pero que lo malo era que no era la voluntad de Dios. Predicadores que tienen buena intención de predicar, pero no es la voluntad de Dios. ¿Ah? Predicadores que se levanten y se ponen al frente, maestros que tienen una buena intención de enseñar, pero no es la voluntad de Dios. Pero ahora, escuche esto, no podemos predicar con buenas intenciones si no es la voluntad de Dios. Si usted no entiende cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra, usted no puede predicar con buenas intenciones. Y usted me dice: José, pero la gente viene herida, la gente viene enferma a la iglesia y quiere oír la buena y deliciosa palabra de Dios. Sí, pero yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Qué pasa cuando usted se cae y se hace una herida? A usted no va a llegar al hospital y le van a poner una curita y le van a dar un confite. ¿Qué es lo primero que hace el doctor? Le limpia, le raspa, le quita toda la basura, iglesia. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero como nos han acostumbrado a que con la curita se nos va a cerrar la herida, cuando llega alguien a predicar la palabra de verdad, ¿qué hacemos? Nos vamos. Y ojo como Dios, como Jesús trata a Pedro, porque Pedro tenía una buena intención, pero no conocía la voluntad de Dios. Y eso le dice: apártate de mí, Satanás. Ahora, vamos a ver la diferencia. Un Pedro sin el Espíritu Santo y vamos a ver a un Pedro con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 22-23. Vamos a leerlo desde el 22. Dice: pueblo de Israel, oiga, ya aquí ya no es Pedro el que le echaron y le dieron Satanás. Ahora es Pedro lleno del Espíritu Santo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios delante de ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a la gente? Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Un Pedro que no era lleno del Espíritu Santo le dice a Jesús: Jesús, no mueras, por favor, quédate con nosotros. Pero en Hechos, un hombre lleno del Espíritu Santo entendió que el plan de Dios era que Jesús muriera por la vida de él y por la de todos ustedes. ¡Wow! ¿Ve lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a enseñarnos? Se nos ilumina nuestra vida, se nos ilumina el entendimiento. Es evidente el cambio que hay en Pedro. Ahora, dice la palabra que el Espíritu Santo no solo nos va a enseñar, sino que nos va a recordar la palabra de Jesús. El Espíritu Santo no solo desea que nos acordemos de las citas bíblicas. ¿Cuántos se saben más de 2 o 3 citas bíblicas? Levanten la mano. Por eso no diga más de 10, ¿verdad? El Espíritu Santo no quiere que usted solo se sepa 5 o 10 citas bíblicas. El Espíritu Santo desea que las pongamos en práctica. Porque mucha gente se sabe la Biblia. Y usted dice: que claro, yo tengo tantos años en la iglesia y no me sé tantas citas bíblicas. La pregunta no es cuántas se sabe, es cuántas aplicas. ¿Cuántas estás viviendo? ¿Cuántas usted está permitiendo que el Espíritu lo mueva a hacer?
¿Eres maestro? Bueno, ¿cuántas palabras de Dios estás aplicando en tu vida? ¿Eres pastor? ¿Cuántas palabras de Dios estás viviendo en tu vida? ¿Eres evangelista? ¿Cuántas palabras de Dios estás aplicando en tu vida? No es cuánto sabemos, es cuánto aplicamos. Porque eso es lo que hace la diferencia de un hombre lleno del Espíritu a un hombre sin el Espíritu. Y aunque usted no lo crea, quiero terminar dando unas recomendaciones. Pero antes de eso, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y aquí vamos a entender qué es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar. Porque usted dice, es que estoy frustrado porque no me sé muchas citas bíblicas. Vea, con que usted se sepa Juan 3:16 y usted la viva, iglesia, usted está siendo formado por el Espíritu Santo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ssino que tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Siéntase orgulloso, siéntase feliz, siéntase alegre y denle un aplauso al Señor, porque realmente vivimos por Él, morimos por Él, somos por Él, iglesia. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13, y dice, le dice Pablo a Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo. ¿Qué dice? ¿No dejes de qué? No dice, no dejes de recordar mis palabras. Dice, no dejes de recordar a quién. ¿A quién vino el Espíritu Santo a recordarnos todos los días? Cuando usted no le agradece a Dios, cuando usted no le agradece a Dios por el día, por las cosas que usted tiene, usted se está olvidando no de la palabra. Se sabe citas bíblicas, pero se está olvidando de Jesús. Y le dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, le dice Pablo a Timoteo. Mi evangelio es recordar a Jesucristo siempre. Porque por él que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Es libre la palabra de Dios. Así que todo lo soporto, dice Pablo, por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Sigamos leyendo el versículo 11. Este mensaje es digno de crédito. Casi que le está diciendo, este mensaje es digno de ser aplaudido. Porque vea lo que dice. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y si resistimos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, iglesia, Él nos negará a nosotros. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Versículo, rápidamente le voy a leer, no lo vamos a buscar, Lucas 2:19, el que lo está apuntando, pues apúntele. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan de esto en memoria mía. Si usted está frustrado porque usted no se sabe muchas citas bíblicas, no se preocupe. Pero si usted se recuerda de Jesucristo todos los días, es porque usted tiene al Espíritu Santo en su vida. Sin el Espíritu Santo, iglesia, es imposible recordarnos de Cristo. Y voy a dejarles 4 recomendaciones. La primera, el instruirse en la iglesia local, o sea, en la iglesia que se congrega, para que sea edificado para la obra, es importante. El instruirse en la iglesia en la que usted se congrega es importante para la obra de Dios. No es importante para que el pastor saque provecho, no, es para la obra de Dios. Dios me lo bendiga, abuelito. Pau, ay, qué guapa. Lucy, te amo. Usted como hijo de Dios debe buscar instruirse en la congregación a la cual usted asiste. ¿Por qué? Porque eso es para la obra del Señor. El Señor quiere usar todos tus recursos. Y sus recursos no los conoce el pastor, ni la esposa, ni el esposo. Los conoce el Espíritu Santo. Pero usted necesita ser instruido. Segunda recomendación, debemos de ser mansos y humildes para aprender. Una persona orgullosa nunca va a estar dispuesta a aprender.
Una persona orgullosa, a no ser de que sea aprender de otro más orgulloso, está dispuesto a aprender. El hecho de que ustedes se sienten aquí a escucharme, eso demuestra mucha mansedumbre y mucha humildad que tienen. Pero Dios desea aún más mansedumbre y humildad. Tercera recomendación: el ser enseñado por el Espíritu Santo siempre va a requerir un sacrificio que pagar. ¿Ah? ¿Cuántos desean ser enseñados? ¿Cuántos desean aprender? Déjeme decirle que no va a ser fácil el proceso, pero va a ser muy, muy deleitoso para ustedes, para el cuerpo de Cristo. Usted dice: Josué, es que yo salgo tarde, Josué, es que yo tengo esto, tengo lo otro. No importa, yo no le estoy diciendo de que pague el precio, quien se lo está diciendo es el Señor. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 12? ¿Ah? Presenten sus cuerpos como ¿qué? Sacrificio ¿qué? Vivo. ¿Quién se lo está pidiendo? ¿No se lo está pidiendo el pastor? Yo puedo predicar toda la vida, a mí me gusta. Mónica puede predicar toda la vida, pero realmente el púlpito no se hizo para que un hombre predique, se hizo para que la iglesia predique. ¿Y quiénes son iglesias? ¿Quién es iglesia? Perdón. ¿Quién es iglesia? ¿Y quién tiene que ser edificada? ¿Y quién tiene que ser instruida? ¿Y quién tiene que ser enseñada? ¿Ah? Quien se glorifica cuando ustedes son enseñados no es el pastor, es el Espíritu Santo. Quien se glorifica cuando ustedes aprenden no es el pastor ni la iglesia, es el Espíritu de Dios. Cuarta recomendación. Y esto se los voy a decir muy transparentes. Hay personas que se congregan en una iglesia pero visitan otras, y hay pastores que dicen: no, usted tiene que quedarse aquí, usted es mío, y casi que le ponen el sello, ¿verdad?, de Gosén, casi que a la fuerza, con un grillete, y ustedes olvídese que usted va a visitar otra iglesia. El problema de eso no es que usted visite iglesias, no. Yo no tengo problemas, Mónica no tiene problemas con que usted visite iglesias. El problema más grande de visitar otras denominaciones u otras congregaciones es que usted se va a topar con doctrina que no es la indicada. Y el problema es que si aquí en la iglesia se está tratando, oiga bien, se está tratando de predicar una sana doctrina, y usted va a ir a otra iglesia donde definitivamente no quieren predicar una sana doctrina, todo lo que usted ha sido instruido y edificado aquí va a caerse. No sé si me estoy dando a entender. Y usted dice: ay, pastor, es que ya usted empezó a querer ser dueño de nosotros. No se los digo porque yo quiera ser dueño. Ustedes ya tienen un dueño. Nadie dijo amén. Yo tengo un dueño. Mi dueño es Jesús. Y cómo lo amo de verdad. El tema es que nosotros como pastores queremos cuidarlos a ustedes. Si ustedes van a otra congregación y de un pronto a otro empieza a predicar: ¿quién quiere hacer un pacto con Dios? ¿Quién quiere traer aquí un pacto para que Dios lo bendiga? Qué raro, ¿por qué el pastor no hace pactos en la iglesia? ¿Será que no somos una iglesia de pactos? Un pacto de dinero. Y ustedes vienen al domingo siguiente y me dicen: pastor, ya sé cómo ganar plata para la iglesia. ¿Ven el cuidado que hay que tener con visitar otras congregaciones? Ustedes tienen la libertad de hacerlo. Pero si ustedes quieren hacerlo y ustedes no saben si ir o no ir, pregúntenos a nosotros, no va a haber problema. Y esto es algo que también nosotros tenemos con los discípulos. Nosotros con los discípulos no somos dueños de ellos. Muchos de ellos nos dicen: uy, paz, es que me invitaron a tal iglesia a enseñar, a hacer algo. Bueno, primero que todo nosotros preguntamos y vemos: ¿está siendo enseñada aquí en la iglesia para ir a enseñar afuera? ¿Está siendo instruido aquí en la iglesia para instruir afuera? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado el domingo anterior? Cuando David le dice a Natán: hay que matar a ese hombre que asesinó y que se hizo dueño de esta vaca si él tenía más. ¿Se acuerdan? Y Natán, ¿qué le dijo? Mi rey, ese hombre eres tú.
El estar aquí enseñando es ponerse una soga al cuello si usted no enseña conforme a la voluntad de Dios. Y el dolor de cabeza que le queremos quitar a ustedes. Con solo una palabra, una persona se puede ir completamente distorsionada de la iglesia. Yo quiero que usted sea más como Jesús. Usted me puede mostrar Lucas, capítulo 2, versículo 52. Perdón, de verdad, perdón. Hace hambre. Ustedes no se imaginan el agua dulce que les voy a hacer. Y con leche, doña Marta, si quiere también. Agua dulce con leche. ¿Quién quiere agua dulce con leche? ¿Café? Ay, gloria a Dios también. Dice la palabra. Pongan atención a lo que dice. Jesús siguió ¿qué? Oiga, ¿en qué? En sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, crecía y se educaba, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Usted está llamado a educarse. Usted está llamado no a venir los jueves y los domingos y los lunes y miércoles a la escuela solo porque el pastor diga, no. Es que si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a buscar las fuentes donde se predique la sana doctrina, donde se estudie la sana doctrina. El Espíritu Santo te va a mover a esos oasis en el desierto. El Espíritu Santo te va a mover a esos pozos llenos de agua. Porque esos pozos van a saciar tu sed, esa sed de justicia. Póngase de pie, vamos a orar.